Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí el día de hoy en esta charla. Titulé El espermatozoide, una maravillosa célula que da vida, dado que la mayoría de mis trabajos científicos han sido publicados en el espermatozoide. Es una célula que me gustó mucho por su resiliencia. Es una célula que se enfrenta siempre a condiciones adversas, tiene que luchar muchísimo y está muy preparado para la adversidad, para poder lograr fertilizar al óvulo y posteriormente dar vida, dar origen a un bebé. Su calidad es muy importante, la capacidad que tenga para poder lograr que el bebé sea sano es importante, dado que es la mitad de la información genética que lleva una persona, un bebé y posteriormente pues un adulto. Bien, bueno, quise poner esta diapositiva en donde en el año pasado, pues el American College of Embryology me otorgó este reconocimiento. No sé cómo aquí hacer para ponerle play a este video. No sé si desde ahí podemos ponerle play a este video. Está en la parte de abajo. Abajo del video está el play. Ahí está. Por favor, miren esta célula, cómo no llega el láser. Ahí está el láser. Cómo rota la célula, ese es el espermatozoide, está rotando. Estos son los espermatozoides que tienen más fuerza. Recuerden que la pieza media, el espermatozoide, tiene sus mitocondrias que le dan energía. Como rotan, son los que tienen mejor calidad. Tienen mejor genética. Hay otros espermatozoides que no rotan, hay otros espermatozoides que no se mueven. Esos espermatozoides, vemos aquí cómo se mueve muy poquito, vemos se mueve en su lugar, no se mueve, otro se está moviendo. Vemos por ejemplo, hay unos que no se rotan. Vean esta pipeta está tomando un espermatozoide. Vean, el espermatozoide está tan pequeño, y esta es la cantidad este es el óvulo. Vean qué tamaño tiene el espermatozoide, está dentro de la pipeta, y qué tamaño tiene el óvulo. Es cientos de veces más pequeño el espermatozoide comparado con el óvulo. Tiene que llegar ahí para poder fertilizarlo. Estas fotos están tomadas en los ciclos de reproducción asistida, en los cuales utilizamos microscopios potentes para poder observarlos. Bueno, vamos a ver el aparato reproductor masculino y podemos observar cómo los espermatozoides que se encuentran en el testículo están fuera del organismo. Los espermatozoides son muy sensibles a la temperatura, los espermatozoides casi no tienen citoplasma, casi nada más tienen en la cabeza un acrosoma y el núcleo. Entonces son muy sensibles a las condiciones de altas temperaturas, a 37 grados, por eso se desarrollan fuera del organismo, a 2 o 3 grados más abajo que el organismo en general. Los espermatozoides tardan 3 meses en formarse, posteriormente van a migrar hacia los túbulos seminíferos, en los cuales estos túbulos seminíferos van a pasar posteriormente hacia el epidídimo y después del epidídimo van a ser liberados hacia la uretra después de la eyaculación. Esta es la forma en que ellos se van desarrollando. Este es el túbulo seminífero, entonces ellos se van formando desde células primordiales como espermatogonias hasta espermatocitos primarios y posteriormente dan origen a los espermatozoides. Vean cómo casi no tienen citoplasma, tienen un flagelo y tienen un núcleo que está abarcando casi todo el citoplasma de la cabeza y luego tienen un acrosoma que le va a ayudar para disolver las células del ovocito y posteriormente entrar a él y fertilizarlo. Miren, este es como el viaje que tiene que hacer el espermatozoide en el tracto reproductor femenino. Vemos cómo las células que están aquí, los espermatozoides, se depositan en la vagina y aquí son condiciones muy adversas. El espermatozoide tiene su núcleo súper compactado, está muy compactado para evitar que cualquier generación de ROS, cualquier afectación por bacterias, poder liberar toda la cantidad de radicales libres o evitar la fagocitosis y cubre su DNA. Posteriormente pasa al cérvix. En el cérvix existe un moco, que es el moco cervical, que es como un filtro, es como una malla, en el cual todos los espermatozoides que no tienen buena movilidad, que no tienen buena cantidad, que no tienen buena morfología, se van atorando aquí.
y estos empiezan aquellos que tienen buena morfología, buena motilidad, que tienen más fuerza, van a seguir atravesando en la carrera que inician, desde la eyaculación hasta aquel que gana la carrera a la fertilización. Podemos ver aquí después los espermatozoides, cómo llegan, migran y empiezan a degradar las células de la granulosa para poder fertilizar al óvulo. Este es un seminograma, si le puede dar play, por favor. Aquí nosotros observamos la morfología de los espermatozoides. Este es un seminograma en donde vemos la concentración, vemos la movilidad de los espermatozoides en un microscopio y vemos la morfología. Aquí vemos que somos muy malos como seres humanos para producir espermatozoides de buena calidad. Somos de las especies en el mundo de los mamíferos con menos capacidad para producir espermatozoides que tienen capacidad para fecundar. Nuestra capacidad fecundativa es muy baja. Entonces vemos todas las diferencias, todos los dimorfismos morfológicos de los espermatozoides que vamos a tener en los eyaculados. Y solamente uno, el primero que está aquí, que era el que tiene morfología adecuada, son los que pueden atravesar esa malla, que es un filtro que las mujeres o que la naturaleza puso para poder hacer que solamente los más sanos y aptos pudieran seguir la carrera hacia la fertilización y lograr que solo uno de los millones de espermatozoides que son liberados llegue a fecundar. La siguiente, por favor. Este es el día en que una persona es creada, en donde su identidad genética única, en donde todos los cambios, las modificaciones en la genética que se van realizando en los espermatozoides y los óvulos van dando origen a una genética única de una sola persona. Vemos cómo el espermatozoide llega, fertiliza al óvulo y hay diferentes procesos para la fertilización de ese óvulo. Los espermatozoides llegan y empiezan primero a degradar las células de la granulosa, posteriormente entrar hacia el citoplasma para posteriormente fertilizarlo. Miren, esta diapositiva, ¿se acuerdan del tamaño del espermatozoide? ¿Y se acuerdan del tamaño del óvulo? Bueno, ahora el óvulo tiene dos núcleos aquí. Increíblemente la cantidad del DNA que estaba metido en esta cabeza del espermatozoide, que era prácticamente como el tamaño del punto de este láser, ahora vean la cantidad de DNA que se ha liberado. Es muy grande la cantidad de DNA que tienen, compactado esos espermatozoides. Ahora este ovocito que ya fue fertilizado, este es el mecanismo de fertilización, en donde, este es el mecanismo molecular, en donde los fosfolípidos, la fosfolipasa C, cuando entra el espermatozoide, libera una molécula activadora dentro del citoplasma del óvulo que hace que divide la fosfolipasa C en inositol trifosfato y obviamente en diacetilglicerol, que posteriormente este inositol trifosfato va a activar a los retículos endoplásmicos del organelo de las células del ovocito. Y estos tienen mucho calcio. Esta cantidad de calcio va a liberarse en demasía, que va a activar al óvulo y va a ser algo importante. Algo que sin esta reacción no pudiera pasar absolutamente nada de vida de nosotros. Va a hacer que la membrana de este óvulo ya no sea receptivo para los espermatozoides. Aquí se bloquean totalmente todos los demás. El primero que entra es el que gana. Ya después no puede haber otra. Después de esta reacción cortical que activa el ovocito dentro del óvulo, ya no puede entrar otro espermatozoide. Y posteriormente se empieza la división para poder llegar al desarrollo embrionario, a la implantación y al nacimiento. Pero vean ustedes aquí cómo algunas veces los óvulos tienen errores. Hay veces que en vez de tener dos pronúcleos, uno del espermatozoide y otro del óvulo, hay tres. Porque a veces los óvulos pues no hacen bien su reacción cortical y estos embriones pues no funcionan, se degeneran completamente y no dan origen a ningún bebé, ¿vale? Después, ya que el embrión se desarrolló, la calidad espermática es muy importante, al igual que la calidad del óvulo. Vemos cómo el óvulo se empieza a desarrollar. Esto lo hacemos in vitro, en el laboratorio, cuando hacemos tratamientos de fertilidad. Pero esto mismo ocurre en el tracto femenino.
podemos observar cómo el embrión se empieza a dividir en 2 células, luego en 4, luego en 8, luego forma unas cosas que se llaman blastocistos, que están aquí. Este blastocisto es la última etapa que el embrión permanece en el útero antes de implantarse. Tienen una cascarita que se llama zona pelúcida, de los cuales tienen que escaparse para posteriormente llevar a cabo la implantación. Miren, esta bolsita que está aquí, de estos embriones, es lo que va a dar origen a la placenta, y esto que está aquí, estas celulitas que están aquí como masita, es lo que va a dar origen propiamente al bebé. Y posteriormente se escapan de las células de la zona pelúcida y se implantan. Miren estos embriones en día 3, embriones con poca fragmentación y un poquito con células no organizadas. Vean cómo los embriones no siempre son así, con 8 células, pocos fragmentos. Miren estos embriones cómo forman. Estos embriones pueden ser con muchos fragmentos, son embriones que tienen totalmente aberraciones genéticas, y estos embriones pues obviamente a veces se bloquean, ya no llegan ni siquiera a blastocisto, o si se implantan se llegan a abortar. Entonces hay muchos dismorfismos o muchos problemas que va enfrentando el espermatozoide de acuerdo a la calidad con el óvulo, para poder generar embriones de buena calidad y posteriormente llevar a cabo un bebé. Miren, este es el blastocisto que les había dicho, que es la etapa final del desarrollo embrionario. Y este blastocisto lo que hace es que tiene esta cascarita que está aquí afuera, que se llama zona pelúcida. Nosotros también funcionamos como los pollitos, como tenemos un cascarón y hay que romperlo. Miren, aquí ya se escaparon. Aquí se están escapando ya los embrioncitos, como los vemos. Aquí está la zona pelúcida, se están escapando para implantarse. Aquí está la masa celular interna, que es lo que da origen al bebé. Este líquido que está aquí es lo que da origen al líquido amniótico, y lo que está aquí alrededor, todo esto es lo que da origen a la placenta. Esto es lo que se va a implantar, esta parte de aquí, llega al útero, posteriormente a las células endometriales les va a empezar a invadir, le va a empezar a proyectar todas sus células, y se va a agarrar, todas las células se van a agarrar de las venas del endometrio, que posteriormente se va a empezar a nutrir y, perdonen, y posteriormente van a empezar a nutrir a esta masita de células que va a dar origen durante la organogénesis al bebé. Y esto es lo que ocurre en forma natural, lo que ya les había mostrado, se libera el óvulo va migrando, y posteriormente los espermatozoides lo van a alcanzar, lo van a fertilizar, y las mismas tubas uterinas van a empezar a empujar al embrión hacia la cavidad uterina. En la etapa de blastocisto, en el día 5 o 6 de desarrollo, es cuando ya empieza el proceso de implantación embrionaria en la pared del útero. Este es el proceso de implantación embrionaria. Como lo pueden ver aquí, el embrión está en blastocisto, posteriormente empieza a escaparse, empieza a invaginar a las células del endometrio, invadirlas, posteriormente invaden las células sanguíneas y empieza a nutrirse ese embrión. Vemos cómo casi está totalmente imaginado dentro de las células del endometrio en el útero. Y bueno, pues esto, si todo va bien, si es un espermatozoide con muy buena calidad, pues nos va a dar origen a un bebé. Si la calidad ovular es adecuada, nos va a dar origen a un bebé sano. Eso es lo que se busca generalmente. Pero no todo ocurre así, no todo es color de rosa. Vemos cómo a veces lo que pensamos que puede ser adecuado, que puede ser fácil de pasar, pues a veces no es lo que esperaríamos. A veces no pasa lo que debería pasar y pasa lo que menos esperamos que pase. Entonces, bueno, pues hay que ver, hay que investigar, hay que hacer mucha investigación para poder ver qué es lo que se puede hacer para mejorar esas oportunidades de que cada paciente, cada persona que quiera tener un bebé, cada persona que quiera tener un hijo, que desee tener un hijo, pueda tenerlo, y que no pueda existir personas sin bebés en el mundo porque no pudieron tener un bebé, no pudieron tener la oportunidad de contar con gametos o con células o óvulos de buena calidad para generar un bebé. Entonces, bueno, se usa la tecnología, el uso de la tecnología y el uso de la investigación, tanto en gametos como en embriones, podemos desarrollar ciertas cosas y podemos hacer que aquella persona que no quiera tener bebés, no pueda tener bebés, o no quiera tener bebés, no tenga bebés,
Y aquella persona que quiera tener bebés, si es la misma persona y después quiere tener bebés, que lo pueda hacer, que pueda decidir sobre su cuerpo y que pueda decidir sobre su futuro y sobre su libertad para poder decidir lo que quiere de ella en un futuro. Entonces, bueno, se puede hacer que, de acuerdo a las investigaciones y a cómo va desarrollándose la fisiología de los espermatozoides, vemos que se pueden inventar o desarrollar tecnologías como para evitar los embarazos o para fomentar los embarazos. Bien, estos son trabajos que yo he realizado. Este trabajo lo realicé con el Instituto de Nutrición, el Salvador Subirán, y la UNAM. Aquí vemos cómo esta molécula, el levonorgestrel, es una molécula que afecta al desarrollo embrionario, afecta la calidad espermática, que disminuye la motilidad y evita que esos espermatozoides se fusionen con el ovocito. Entonces, aquí con estas tecnologías podemos demostrar que se puede manipular dependiendo de la necesidad de la persona que en ese momento tenga. Estos son, para mí, los mejores dispositivos anticonceptivos que existen en el mercado, bueno, pues tenemos otros que favorecen la fertilidad. Estos para mí son también los mejores dispositivos que existen en el mercado que favorecen la fertilidad. Bueno, este es otro trabajo que publicamos en una revista extranjera, en donde vemos cómo los espermatozoides pueden producir anticuerpos ante sí mismos. También las mujeres pueden producir anticuerpos hacia los espermatozoides y no los dejan progresar. Tenemos otro estudio en donde vemos cómo los espermatozoides, bueno, pues pueden ser congelados y adicionalmente de antioxidantes, pueden ser preservados para poder posteriormente en un futuro poder tener la capacidad de poder usarlos para ciclos de reproducción asistida. Aquellos pacientes que tienen problemas como cáncer, para quimioterapias, radioterapias, estos espermatozoides pueden ser criopreservados a bajas temperaturas y esto hace que posteriormente se puedan descongelar y utilizar para ciclos de reproducción asistida o inseminación sin mayor problema. Ese trabajo lo publicamos junto con Cleveland Clinic en Estados Unidos. Bueno, otros trabajos que hemos tenido la oportunidad de participar. La vitalidad espermática es importantísima para poder dar el manejo de esta vitalidad espermática y su tratamiento para poder dar origen a embriones más sanos. Estos son otros trabajos. La morfología espermática también es importante, dado que una mala morfología espermática pues nos va a dar origen a malos embriones y a una baja implantación. Todo esto tiene que evaluarse. Todo esto tiene que es importante que se pueda evaluar y aquí es en donde la tecnología, el desarrollo, la innovación y obviamente el trabajo de los distribuidores, de los que se dedican a innovar, pues nos van a ayudar a generar tecnologías para que podamos mejorar la selección espermática, dado que en el mundo entero, a través de la historia, el factor masculino o el manejo o el diagnóstico de espermatozoides ha sido muy abandonado. Ahora está regresando otra vez a volver a encontrar tecnologías nuevas para poder utilizarlas, para poder seleccionar y diagnosticar. Esta es una oportunidad de mercado en los cuales no debemos desaprovechar para poder ayudar a aquellas pacientes o aquellos pacientes que tienen problemas de fertilidad. Estos son otros trabajos en donde vemos todos los problemas que pueden tener los espermatozoides y cómo pueden solucionarse a través de un correcto diagnóstico con nuevas tecnologías. Este es otro trabajo también en pacientes con eyaculación retrógrada. Todos estos trabajos los hemos publicado con países de más de 35, con investigadores de más de 35 países. Y bueno, vamos a entrar un poquito cómo afecta el desarrollo embrionario, la calidad espermática. Y podemos ver que no solo no puede generar embriones de buena calidad que se aborten o que no se implanten. A veces el ovocito tiene un gran trabajo, que es que tiene que reparar al espermatozoide. Pero si el espermatozoide está muy dañado, no va a poder repararlo. Hay que diagnosticarlo para poder tratarlo primero, para que el ovocito tenga menos trabajo para poder reparar ese espermatozoide.
porque si el ovocito no lo puede reparar, hace dos cosas: o lo manda a la apoptosis al embrión, es decir, que se muera, o lo que hace es que a veces permite que el desarrollo embrionario siga, el embrión se puede implantar. Entonces, cuando tenemos problemas de bebés nacidos con algunos síndromes, con algunas mutaciones, porque el ovocito no pudo reparar el daño que tenía el espermatozoide, pero tampoco lo pudo enviar a la apoptosis, a una muerte celular programada, y entonces el bebé nace y nace con problemas. Es aquí la importancia en el diagnóstico de los varones con infertilidad, y en donde también está la importancia de que estas nuevas tecnologías que están llegando y se están creando en el mundo puedan llegar a México y que podamos aplicarlas en los pacientes y distribuirlas también en los pacientes que no tienen acceso a esas nuevas tecnologías, para que no solamente puedan buscar el embarazo, no solamente puedan buscar un bebé, sino que realmente tengan acceso a las tecnologías que les puedan producir bebés sanos, sin ningún problema genético ni enfermedades cromosómicas, como pueden existir si no tenemos tecnologías de diagnóstico. Miren, este es el ciclo celular de un óvulo. El óvulo lo que hace es que está bloqueado en metafase 2, el óvulo está detenido ahí, y ahí lo tienen ustedes. Las mujeres nacen con los óvulos y con una cierta cantidad de óvulos, con millones de óvulos, y ahí se quedan. Cada mes se van liberando óvulos, pero están detenidos, están arrestados en metafase 1 o en vesícula germinal. Lo que pasa es que al momento de la ovulación se liberan varios óvulos, varios de ellos, y nada más uno llega a ovularse, uno llega a estar maduro. Y ese ciclo celular que está ahí está detenido, está en metafase 2 detenido, y lo único capaz de hacer que el óvulo se reactive y continúe su desarrollo es el espermatozoide. Si el espermatozoide no llega a ese óvulo está destinado a la degeneración. No va a tener oportunidad de seguir desarrollándose. Pero tiene un tiempo. Ese tiempo es más o menos 24 horas, en el cual ese óvulo está disponible y está fértil para poder ser fecundado. Si eso pasa después de 24 horas, ya no vamos a poder hacer que ese óvulo tenga capacidad para que pueda desarrollar un bebé sano. Bien, entonces vemos cómo el ciclo celular se lleva a cabo en el G1, G2, este es el ciclo celular, el óvulo está detenido, posteriormente se fecunda y entra a un ciclo celular que lleva cierto número de horas. Aquí hay ciertos periodos de reparación del DNA. Es cuando el óvulo repara el DNA de los espermatozoides. Ahí se detiene el óvulo, se espera un momento, si hay un espermatozoide, empieza a checar todo el DNA de los espermatozoides y checa el suyo. Pero primero se preocupa por el espermatozoide, porque el espermatozoide ha sufrido un trayecto en el cual muchas cosas pudieron haberle afectado su DNA, a pesar de que está súper compacto ese DNA, desde que se deposita en la vagina hasta que llega a la fecundación y a fertilizarlo. Hay muchas cosas, el sistema inmune de la mujer, muchos leucocitos, bacterias, temperatura elevada, cambios en el pH, cambios en la viscosidad del moco cervical, una serie de cosas que lo pueden afectar. Entonces, de una vez llega y entra, el óvulo dice: espérame, vamos a ver cómo estás. Y empieza a verificar todo su DNA, que esté bien. ¿Por qué? Porque lo importante es que ese embrión que se genere, y así es la naturaleza, sea sano. Entonces le empieza a checar, tiene diferentes checkpoints. Lo que pasa es que a veces también tiene capacidad de reparar el espermatozoide. Si está dañado, le dice: espera, te voy a reparar. Y empieza a repararle, si tiene roturas en el DNA de cadena sencilla o de doble cadena, él empieza con diferentes mecanismos a tratar de repararlo, a tratar de coser ese DNA, a tratar de juntarlo. El problema es que si ese espermatozoide está muy dañado, el óvulo no va a poder. O lo pega mal, o le sutura mal, o simplemente lo manda, dice: no puedo contigo, vámonos todos juntos a la apoptosis, y hay una muerte celular programada. Pero entonces este ciclo celular se va alargando, no lleva este tiempo que está aquí, sino se va haciendo mucho más largo. Aquí vemos todas lo que puede hacer el óvulo en el cigoto cuando está reparando el DNA o lo está revisando, es lo que puede haber. O lo manda a la apoptosis, bien, o está todo bien, pero también puede haber este periodo de tolerancia. Este periodo de tolerancia es muy peligroso para los bebés, porque este periodo dice: bueno, ya está bien, pasa, sigamos juntos. Pero si este embrión, si tiene mutaciones, si tiene problemas de cortes en el DNA, de lesiones en el DNA,
va a tener problemas al nacer. Y no solamente problemas para él, sino también para toda la familia. Entonces hay que diagnosticar y hay que tratar bien a los pacientes. Otro estudio en donde se ve cómo la formación de los dos pronúcleos y pasar a la primera división del embrión, se tarda más el embrión y es porque está tratando de reparar al DNA espermático y luego, pues obviamente cuando pasa, estos embriones tienen menor capacidad de implantarse. Aquí tenemos otra vez cómo están los retrasos en el ciclo celular. Esto se hizo en ratones. Y bueno, aquí están las tecnologías que podemos introducir para ayudar al espermatozoide a que sea más sano. La mayor cantidad de problemas que tiene el espermatozoide es el estrés oxidativo. Casi todo genera estrés oxidativo. Genera estrés oxidativo el fumar, genera estrés oxidativo el tomar alcohol, tomar drogas, obesidad, diabetes, hipertensión, no hacer ejercicio, consumo alto en grasas en la dieta, una mala dieta. Es decir, por ejemplo, alimentos enlatados, ¿no? Artificiales, un alto consumo de comida chatarra, todo eso genera radicales libres. Incluso si nosotros somos muy sanos y estamos expuestos a altos niveles de contaminación, entonces también eso nos van a producir radicales libres. Tenemos que estar nosotros checando nuestra fertilidad para poder ver que consumir antioxidantes, pero cuando nosotros veamos que el estrés oxidativo se ha elevado. Hay diferentes tipos de metodologías para revisarlo, pero las más nuevas son el de la determinación del potencial de óxido reducción. Esa es la mejor tecnología y esta es muy fácil de determinar. El problema que hay es que casi no hay equipos en el país. El problema que hay es que la gente aún no ha tenido acceso a esas tecnologías y hay que distribuirlas y hay que trabajar con ellas para poder hacer que estos pacientes puedan tener acceso a esas tecnologías. Son muy sencillas de realizar y son muy sencillas de entregar un resultado cuantitativo. Bueno, son más estudios que hemos hecho. Entonces, ¿qué hace el estrés oxidativo? El estrés oxidativo lo que va a hacer es que va a fragmentar el DNA. El estrés oxidativo son radicales libres. El estrés oxidativo son moléculas que, ¿qué produce el estrés oxidativo? Son moléculas que en su último par de electrones tiene, o en su último orbital tiene un electrón desapareado que es altamente reactivo y va a reaccionar con todo lo que esté alrededor, con proteínas, va a reaccionar con el DNA, va a reaccionar con la membrana y lo va a dañar, lo va a cortar. Entonces vemos como en estos estudios la fragmentación del DNA, cuando hacemos fragmentación del DNA, los espermatozoides, estos espermatozoides pues están prácticamente dañados. Cuando el espermatozoide tiene buena calidad del DNA, se hacen como peluquitas, porque el DNA se desnaturaliza y posteriormente sale de la membrana y se hacen como peluquitos. Vemos aquí como afros. Y cuando el DNA está totalmente roto, entonces no sale nada, no se ve nada. ¿Por qué? Porque no hay nada que esté completamente bien, que pueda formar estos halos. Entonces lo que vemos es que estos espermatozoides están dañados y hay que tratarlos. ¿Por qué? Porque espermatozoides dañados, cortados, si llegan a nacer, pues obviamente nos van a generar problemas en los bebés nacidos. Y es importante que lo mantengamos en cuenta. Bien, entonces, bueno, pues vemos la frecuencia de los problemas de fertilidad. Tengo que acercarme, no veo, préstame como el micrófono. Ok, voy a acercarme porque no veo bien la diapositiva. Tenemos en México entre 4 y 5 millones de parejas que sufren problemas de fertilidad cada año. Y cada año se van sumando más. Este es de acuerdo al INEGI. La infertilidad afecta a mujeres y a hombres por igual. Los especialistas creen que este problema de salud va en aumento por circunstancias como el estrés, el consumo de alcohol, el tabaco, la mala alimentación y también la postergación de la maternidad. Muchas mujeres hoy día prefieren trabajar, y eso está bien, prefieren estudiar más, que también está bien. Hoy día ocupan más las pacientes, bueno, las mujeres ocupan puestos más altos en los cuales les requiere más tiempo, también está bien. El problema es que la fertilidad no sabe qué debe esperar. Las mujeres tienen un tiempo y un reloj biológico. Las mujeres después de los 35 años, su calidad ovular empieza a disminuir. ¿Por qué?
porque ellos nacieron con ese número de óvulos que están. Entonces, aunque la mujer a los 40, a los 41 años está en la mejor etapa de su vida, reproductivamente hablando, no lo está. Y esa es la evolución. La evolución no entiende de los cambios sociales que han tenido la humanidad. La evolución y la naturaleza no entiende que ya no es como cuando en la época de las cavernas, vamos a llamarle de esa forma, que la mujer se reproducía a los 18, 19 años y tenía 10, 15 hijos para poder soportar a las familias. Eso ya no existe hoy, pero la evolución y la naturaleza no lo saben. Entonces, una mujer después de los 35 años, su fertilidad empieza a disminuir. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, ¿qué tiene que ver el espermatozoide aquí? Pues el espermatozoide necesita del óvulo para poder generar embriones de buena calidad. Se necesita del óvulo para que lo corrija después, o corrija sus deficiencias o los daños que ha tenido después de la migración, desde que se deposita en la vagina hasta que llega a las tubas uterinas. Y los óvulos son cada vez menos capaces, conforme pasa la edad, de ayudarle al espermatozoide. Entonces vemos como el 15% de todas las parejas en el mundo tienen problemas para concebir. Eso es muy alto, pero cada vez va a haber mucho más parejas. 40% del factor masculino, o sea, casi la mitad, 40% por el factor femenino y 20% por ambos. Se dice que las clínicas de fertilidad van a tener más trabajo, no solamente por pacientes que tienen problemas de fertilidad. La genética se está desarrollando muchísimo hoy día. Debemos encontrar mecanismos para poder traer tecnologías de genética al país, dado que no solamente la selección embrionaria de embriones sanos nos ayuda, sino ya hoy día está incrementándose más la modificación genética en las personas. Cada vez hay más congresos internacionales en donde ya empiezan a aceptar la modificación genética de las personas. ¿Para qué? Para que podamos tener niños no solamente seleccionados, que estén de la mejor corte ovocitaria o embrionaria, sino que puedan tener ya menos riesgos de tener cáncer, de tener diabetes, de tener hipertensión y otro tipo de enfermedades que pueden corregirse desde los cigotos. Entonces, hacia allá va a ir la genética y hacia allá cada vez va a ir a una humanidad más sana, con menos problemas que pueden evitarse desde el nacimiento. Bueno, la fertilización in vitro por FIV e ICSI se puede incrementar las posibilidades de concebir en cualquier otra opción médica. Este es el reloj biológico que les hablaba. Más o menos es conforme pasa la edad, vemos cómo va disminuyendo la calidad ovocitaria, ¿no? Por mes el porcentaje de tener un bebé se va disminuyendo. La gente que ya busca tener un bebé hoy día, en cuestión de mujeres, ya está en esta edad, no está aquí, ya está por aquí, y se dice que cada vez va a ser más elevado. Entonces, este es algo que debemos buscar cómo hacer para poder ayudar a las personas a que puedan concebir en esta etapa. Y una de ellas, que ya está lista, que ojalá no se olviden de ella, es la preservación de la fertilidad en mujeres, la congelación de óvulos. Lo que hace la congelación de óvulos es que detiene, al momento de someterlo a menos 196 grados centígrados, detiene el reloj biológico y posteriormente se pueden descongelar y ya se utilizan para poder desarrollar embriones cuando la mujer tiene esta edad, pero cuando los óvulos se quedaron congelados en esta edad. Esa es una maravilla que hoy día pueden hacer uso de ella. Bueno, las causas embrionarias en la implantación tienen que ver los óvulos, los espermatozoides también, y bueno, otras condiciones genéticas que son producidos por los óvulos o los espermatozoides o de novo durante el desarrollo embrionario. Vemos la calidad ovular, cómo se va dividiendo las células desde la ovogonia hasta los ovocitos y van dando números haploides de gametos, los cuales posteriormente van a tener errores. Y el mayor riesgo de un óvulo de edad avanzada son las aneuploidías. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Generalmente lo que hacemos es investigamos a la pareja, el análisis de un diagnóstico y posteriormente evaluamos y damos seguimiento a los resultados. ¿Qué alternativas hay en los tratamientos de fertilidad? Bueno, pues en los tratamientos de fertilidad hay la baja complejidad y la alta complejidad. ¿Qué hacemos con los tratamientos de fertilidad? Bueno, tratamos de hacer
mímica, hacer un espejo de lo que ocurre en la naturaleza, pero nosotros poder ver qué es lo que está pasando y poder corregir en el camino del desarrollo embrionario. Bueno, alternativas de baja complejidad, cuando todo está bien, un coito programado, una inseminación intrauterina, pero esta es la inseminación intrauterina, pero si todo está más complicado, si la calidad del semen es baja o la calidad ovular está disminuida, tenemos que ir directamente a una fertilización in vitro, que puede ser ya sea por fecundación in vitro convencional o por microinyección intracitoplásmica, que son los métodos de inseminación más comunes. Hay que aspirar los óvulos. Los óvulos se aspiran a través de una aguja, de una bomba de presión negativa, y se van aspirando los óvulos y posteriormente se van reclutando en el laboratorio. La calidad de espermática también se evalúa y posteriormente se van haciendo las preparaciones. Aquí se utilizan unas mallas, que son unas mallas de silicatos, en los cuales son muy similares a la función que tiene el moco cervical. Lo que hacen es que son unas mallas que por centrifugación ayudan a que el espermatozoide pase a través de esas mallas y nos queden espermatozoides únicamente con más movilidad, con mejor morfología, con mejor funcionamiento celular para poder usarlos para las técnicas de fertilización. Tratamos de hacer una mímica de todo lo que ocurre en la naturaleza. Y bueno, pues estas son las indicaciones: trompas obstruidas, bueno, obviamente sémenes con mala calidad, endometriosis, desarrollo de folículos. ¿Le puede dar play aquí, por favor? Perdone, joven, ¿le puede dar play, por favor? Esta es la sonda que se utiliza. Se pone una aguja, entra y posteriormente lo que hace es que vamos a colectar los líquidos foliculares que se encuentran en estos folículos y las vamos a aspirar. Ahí están los folículos que se han desarrollado a través de estimulaciones hormonales. Posteriormente se van aspirando. Vemos cómo el folículo está aquí y posteriormente van disminuyendo de tamaño, caen en un tubo y en ese tubo los colectamos y posteriormente trabajamos con ellos en el laboratorio. Este es un óvulo. Este pequeño punto es un óvulo. Si quieren saber el tamaño del óvulo, bueno, tomen una punta de un lápiz, sáquenle punta completamente y pongan un puntito en el papel. No se sorprendan, es el tamaño de un óvulo y el espermatozoide es 300 veces más pequeño que eso. Entonces necesitamos microscopios de alta resolución para poder manejarlos. Estos son los óvulos, la clasificación de los ovocitos. Son los óvulos detenidos, arrestados en vesícula germinal. Así están generalmente cuando están detenidos en los ovarios y posteriormente llegan a esta etapa, a etapa de metafase 2, cuando ya están listos para recibir al espermatozoide. Desafortunadamente también en mujeres, el tema de esta charla es el espermatozoide. Podemos hablar mucho acerca de las chicas, de cómo también tienen dismorfismos y cómo pueden verse beneficiadas también con tecnologías que ayudan a mejorar la calidad espermática, la calidad ovular. Pero vemos cómo también tienen problemas a veces en generar óvulos de buena calidad. Este es un óvulo de buena calidad en el caso de la morfología y vemos cómo a veces pues se generan óvulos que no son tan de buena calidad y que no pueden ayudarnos a generar buenos embriones. Bueno, esta es la fertilización. ¿Me ayuda a darle play, por favor? Esta es la fertilización in vitro, es un método de inseminación en donde los espermatozoides esto es lo mismo que hacen en la naturaleza. Aquí lo que hacemos es que ponemos a espermatozoides ya capacitados, que ellos se capacitan durante el viaje hacia las tubas uterinas y hasta la fertilización. Nosotros los capacitamos por centrifugación y posteriormente los ponemos en contacto, los óvulos y los espermatozoides, y ellos, de los que pusimos, el más apto y el más fuerte, eso es lo que se trata de hacer, de que lleguen y fertilicen al óvulo, ellos mismos. ¿Me da play aquí, por favor? O si no, si tenemos una mala calidad espermática, si los espermatozoides no tienen buena concentración, buena movilidad o buena morfología, estos espermatozoides no podrían ser inseminados o este señor no podría tener un bebé en forma natural, porque no da la concentración espermática ni la fuerza que tienen los espermatozoides para poder llegar al óvulo. Entonces lo que se hace aquí es que se capacitan en forma artificial, se toman a través de una pipeta y se introducen
vemos, se introducen en el óvulo y se libera el espermatozoide. Vean el tamaño del espermatozoide con el óvulo. Vean, aquí es real, es una imagen real, un video real del tamaño del espermatozoide con el óvulo. Posteriormente vemos otra vez en reproducción asistida los dos núcleos, los dos pronúcleos, el del espermatozoide y el del óvulo. Y pues vean, es que esto para mí es importante que lo vean. A mí me ha llamado mucho la atención, bueno, ya no se ve, el tamaño del espermatozoide y la cantidad de DNA que tiene dentro. O sea, el espermatozoide era como un puntito del tamaño del láser. Ahora vean la cantidad del DNA, cómo se liberó, se expandió, y es la misma cantidad de DNA que tiene el óvulo. Posteriormente van desarrollando, van haciendo esto que puede ser anormal, por núcleos anormales, fecundaciones anormales, y eso el espermatozoide también tiene mucho que ver. No solamente el óvulo, que no tiene capacidad para generar la reacción cortical, sino a veces el espermatozoide también puede generar que su DNA no sea correcto y puede generar diferente número de pronúcleos. Pronúcleos con fecundación anormal, como los vemos aquí. El desarrollo embrionario, un desarrollo embrionario correcto, lo que vemos en número de células bien establecidas otra vez, pero vemos que a veces tampoco pasa esto. Pero entonces nosotros aquí podemos ayudar al espermatozoide y al varón con nuevas tecnologías de diagnóstico en mejorarles oportunidad para un siguiente intento. Por eso es que a veces los pacientes que asisten a tratamientos de fertilidad no tienen un 100% de oportunidad de embarazo ni de tener un bebé. A veces tienen que hacer un par de intentos o muchas veces 3 intentos para poder lograr tener un bebé. Pero cada vez se va aprendiendo y cada vez se van haciendo mejores diagnósticos, mejores tecnologías que pueden ayudar a mejorar el desarrollo embrionario y posteriormente mejorar la oportunidad de embarazo de esos pacientes. Ya me estoy pasando en el tiempo. El desarrollo a blastocisto, aquí como vemos, y luego hacemos la transferencia de los mejores embriones que están aquí. Esta es la transferencia hacia el útero y ya esperamos que ellos se implanten. Bueno, ¿le da play por favor? Ya casi terminamos. Se toman los embriones de las gotas de cultivo, se aspiran y posteriormente se transfieren los embriones al útero. Como podemos ver aquí se están transfiriendo, ahí se dejan los embriones. Lo que hacen es que, miren, aquí se liberan y por aquí ya los embriones empiezan a realizar la implantación. También los embriones se pueden criopreservar, se pueden vitrificar, es una técnica muy segura. Y también aquellos, por ejemplo, óvulos que tienen una zona pelúcida muy gruesa, pues le ayudamos. ¿Recuerdan cómo se escapaban los embriones de la zona pelúcida? Pues nosotros les ayudamos a través de técnicas, ya sea de láser o con ácido tiroides, para hacerles un hoyo en la zona pelúcida para que puedan escaparse y puedan implantarse. ¿Me da play aquí, por favor? Miren, este es el diagnóstico genético preimplantacional. Esto lo hacemos cuando no estamos seguros que el espermatozoide o el óvulo hayan generado embriones sanos, pero sí queremos que los embriones que transfiramos sean sanos, porque lo que buscamos es que el bebé que se implante o el bebé que transfiramos tenga mayor oportunidad de nacer y de no tener problemas genéticos ni cromosómicos. Entonces lo que hacemos son estudios genéticos que perforan la zona pelúcida, se aspira a una célula y esa célula se evalúa su estatus o el estado cromosómico o el estado de integridad del DNA. Y entonces con eso podemos ver que ese embrión, ya dado que esa célula es representativa del embrión, podemos ver que ese embrión va a ser sano o no va a ser sano, ¿vale? Vemos, los embriones tienen estas células, o sea, aquí se ocupan las células que son células madre, que pueden desarrollar lo que quieran. De hecho, las nuevas tecnologías de células madre pues pueden desarrollar hígados, hepatocitos, piel, pueden desarrollar diferentes cosas, y estas células son totipotenciales que se pueden reproducir en cualquier cosa, se pueden diferenciar en cualquier cosa. Entonces las células que quedan en el embrión van a formar al embrión, no le va a pasar absolutamente nada. Entonces ya se determina qué embrión es sano y posteriormente se implanta el embrión o se transfiere el embrión para que el embrión nazca. Miren, esta de aquí, por favor, podemos ver, esta va a llevar un poquito de tiempo, todavía nos das 3 minutos. Esta aquí lo que va a hacer es que va a empezar a hacerse el agujero y con un láser, y ese láser lo que va a hacer es que va a aspirar una célula, entrar la pipeta, aspira una célula y la libera. Aquí está el láser, miren, ya todo está controlado,
ya no hay riesgo de daño de los embriones, la tecnología ha avanzado muchísimo, entonces ya lo que se hace es que imagínense que el punto que pusimos de lápiz, ese es el tamaño del óvulo, imagínense el tamaño de la zona pelúcida. Y ahí hay que hacerle un hoyo y ahí hay que sacarle una célula. Entonces la microscopía es importante y la experiencia del embriólogo también lo es para tomar una célula de ahí. Y luego ya esa célula se saca y posteriormente se analiza genéticamente. Las tecnologías de la genética están avanzando muchísimo. Antes se podían hacer técnicas de FISH que hacían el estudio de 8 o 9 cromosomas únicamente. Los que se analizaban eran únicamente los cromosomas que eran compatibles con la vida. Ahora ya no, ahora se evalúan todos los cromosomas. Mira, este es en estado de blastocisto. Aquí se toman más células. Se toman 6, 7 células del blastocisto. El blastocisto ya estaba escapando de la zona pelúcida. Se le hace un hoyo, se corta con el láser, se corta las células y se toma las células para el análisis. Estos embriones están esperando el resultado. Aquellos embriones que son genéticamente sanos son los que se transfieren. Aquellos embriones que van a generar algún problema genético son los que no se transfieren, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que realmente pasa? ¿Cuál es el foco del tratamiento de la fertilidad? Son los gametos. Son los gametos y el espermatozoide es el 50% de la formación de un embrión. Es el 50% de la calidad genética de un embrión. Y para mí, en lo personal, en esta etapa de la vida, nosotros, como parte científica, pero también como desarrolladores de innovación, nos olvidamos mucho tiempo de los espermatozoides. ¿Por qué? Porque nos equivocamos en algo que creemos que fue la mayor equivocación que pudo haber existido. Antes, cuando estaba desarrollándose la reproducción asistida, los varones podían reproducirse nada más aquellos, y por reproducción asistida, los que no podían entraron a ciclos de reproducción, pero nada más aquellos que tenían buena calidad espermática. Aquellos que tenían pobre calidad espermática no podían reproducirse. ¿Por qué? Porque no existía el ICSI, esa pipetita que vieron que entra, que toma un espermatozoide que entra. Entonces habían estudios cómo poder hacer que los que no pudieran con sus propios gametos. Claro, eso es lo que se busca, esa es la paternidad, tratar de que sus hijos sean con su propia genética. Entonces estaban buscando cómo hacer para que estos pacientes pudieran tener acceso a las clínicas de reproducción asistida o a tener oportunidad de un bebé. Pero llegó el ICSI, se bypaseó todo y entonces empezamos a ver que pues ya cualquiera que tuviera un espermatozoide podía ser papá. Entonces, las técnicas de mejora, de diagnóstico de los espermatozoides volaron, nunca más volvieron a existir. Y hubo un periodo de obscurantismo en la parte de la innovación del diagnóstico masculino. Pero después que empezamos a darnos cuenta que había problemas en los bebés, que esas células están dañadas, que hay que corregir, que hay que tratar primero al varón. ¿Para qué? Para que el embrión pueda tener mayor oportunidad de ser sano, ¿no? Incluso antes de haber sido fertilizado. Entonces estas técnicas pues son importantes, estas técnicas de diagnóstico, y es así como toda la tecnología se ha utilizado para poder hacer que los embriones tengan una mayor oportunidad de nacer. Bien, y bueno, la tecnología también ya ahora puede ayudarnos a controlar. Sí, ¿qué queremos? Queremos tener una vida primero activa, reproducirnos después, pero quiero desarrollarme primero. Podemos congelar óvulos, ¿no? No quiero reproducirme ahora. Utilicemos buenas tecnologías para la anticoncepción, ¿no? Como lo que habíamos hablado. Y esas tecnologías son muy, muy seguras. Hay muchas tecnologías como los de DKT que nos ayudan a evitar la concepción de una forma muy segura, ¿vale? ¿Que queremos fomentar la fertilidad? Bueno, pues ya sabemos que hay lubricantes que pueden ayudarnos a fomentar la fertilidad y todos los diagnósticos en las células de los gametos para que podamos tener bebés seguros y que nos puedan ayudar a que no solamente nosotros cumplamos nuestro objetivo de vida como padres, sino que también lo hagamos cuando querramos, lo hagamos cuando necesitemos, que podamos decidir cuándo y que lo podamos decidir sin afectar la salud ni de nosotros ni de los futuros bebés. Muchas gracias.
Adiós.